con 3 minutos de atraso en el inicio nuestro, sin tráfico, cabe anotar. Bueno, queremos darle los buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos pues, en esta sesión que tenemos de ventas a distancia y comercio electrónico, aspectos relevantes en materia de protección al consumidor, datos personales y ciberseguridad. Muy importante este tema hoy en día, precisamente por los temas que nos competen con la pandemia y que estamos en este momento viendo a ver cómo reinventamos nuestros negocios precisamente dirigidos hacia en el día de hoy, nuestro gran aliado Pose Herrera Ruiz. Bienvenidos, muchísimas gracias por entregarnos este espacio pues para compartirlo con todos nuestros afiliados. Tenemos los invitados especiales que es Jorge de los Ríos y Laura Torrado, y en este momento pues me permito presentarlos. Entonces, con Jorge de los Ríos, empiezo con Jorge de los Ríos. Jorge es socio de Pose Herrera Ruiz y está concentrado en todo el derecho de la competencia, protección del consumidor, litigios de competencia desleal, protección de datos personales y compliance. Jorge, tienes un gran reto en estos días, me imagino. Tiene una larga experiencia asesorando todos los asuntos regulatorios de las industrias alimenticias, bebidas alcohólicas, industria farmacéutica, industria tabacalera y la industria de cosméticos y productos de cuidado personal y del hogar. Pues ha asesorado empresas multinacionales y en múltiples casos de concentraciones empresariales en Colombia y a nivel global. Ha participado en algunos de los más relevantes casos de carteles empresariales en Colombia. Muy interesante. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Y también queremos presentar a Laura Torrado. Pues Laura nos ha acompañado en otras actividades, sin embargo, pues le damos la más cordial bienvenida. También socia de Pose Herrera Ruiz. Se concentra básicamente en el derecho de la competencia, protección de datos, competencia desleal y la protección del consumidor. Pues creo que será una sesión muy interesante. Queremos invitar a todos nuestros participantes a que también puedan hacer preguntas a través del chat. María Fernanda está atrás. Mafe, buenos días. Hola, buenos días. Está atrás vigilándonos a todos y que todo esté en orden para que la presentación sea impecable. Compartiremos la sesión, está grabándose, e inclusive si Jorge y Laura nos permiten, pues compartiremos también la presentación de ellos con todos los participantes. Entonces, no siendo más, pues les quiero dar la bienvenida y pues somos todos tuyos, todo oídos. Perfecto, pues muchas gracias Vicky por esta invitación, por compartirles digamos, a todos los empresarios en la costa y en Barranquilla algunas ideas y creo que oportunidades que de cara a esta nueva coyuntura se pueden dar para las empresas. Y con Laura hemos diseñado una charla encaminada simplemente a hacerles caer en cuenta los aspectos que deben de tener en cuenta para la habilitación de sitios de comercio electrónico, toda vez que pues, bajo las circunstancias actuales el comercio electrónico resulta ser una herramienta idónea, muy útil y que les da la posibilidad de una continuidad empresarial de cara a los clientes. Correcto. Simplemente para efectos de ¿Me permite? Yo voy a cerrar mi cámara para que sepan y de todas maneras, pues cualquier cosa por el chat nos comunicamos. Perfecto. Gracias, Mafe. Con gusto. Solamente antes de entrar en materia, esta charla va a durar aproximadamente 1 hora y 20 minutos para que la audiencia lo sepa. Y no vamos a cubrir todos los aspectos legales del comercio electrónico, sino nos vamos a centrar principalmente en el comercio electrónico que se realiza B2C, no B2B,
Y segundo, vamos a concentrarnos principalmente en los aspectos relacionados con la protección al consumidor y la protección de datos personales, sin abarcar otros desafíos de negocio ilegales como pueden ser los acuerdos con distribuidores de logística, etcétera. Entonces, habiendo hecho esas salvedades, comienzo. En los últimos años, Colombia ha presentado una tendencia al alza en materia de operaciones de comercio electrónico. Sin embargo, la realidad es que antes del COVID, esas cifras seguían siendo muy incipientes. A pesar de que han crecido, seguían siendo muy incipientes en comparación con otros países, no solo de la región, en donde nuestras cifras son inferiores, pero también en relación con otros países, por ejemplo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en donde las cifras son muy superiores. En el año 2014, nosotros representábamos en materia de ventas minoristas aproximadamente el 5,9% representaban las ventas de e-commerce. En el 2018 esa cifra subió al 11,4% y para el 2020 se estima que ascienda al 15%, lo cual, digamos, si bien muestra una tendencia al alza, sigue siendo muy bajita. Según el DANE, a 2018 el crecimiento del e-commerce era 13 veces mayor al crecimiento del PIB, ¿no? Con lo cual, reitero lo que estoy mencionando, se da el alza, pero sigue habiendo mucha oportunidad para crecimiento. En el 2018 los envíos internacionales habían crecido 3,5 veces más que los envíos domésticos y hay muestras de que el comercio electrónico transfronterizo es la nueva dinámica del comercio exterior. Hay unas oportunidades de crecimiento digital en Colombia y paso a mencionarlas para ilustrar. Por ejemplo, el 44% de los hogares cuentan con computador. Si nos comparamos a nivel de la región frente al líder que es Uruguay, Uruguay tiene más del 64%, o sea, todavía tenemos un porcentaje muy grande de personas que no tienen acceso a computadores. Presentamos 12,9 suscripciones a Internet fijo de banda ancha por cada 100 habitantes. Desde Colombia, esto es una gran oportunidad, es posible acceder a 60 países por la celebración de acuerdos comerciales o TLCs y eso podría llegar a abarcar aproximadamente el 35% de los consumidores de e-commerce. Otro punto a favor de Colombia es que Colombia tiene un marco jurídico adecuado, como pasaremos a verlo a lo largo de esta charla. Según la OCDE, dicen que los países deberían ofrecer un marco jurídico en materia de protección al consumidor, de protección de datos y de ciberseguridad para promover el desarrollo del comercio electrónico, y Colombia cuenta con los tres. Muchos otros países, digamos, presentan faltas en este tipo de marcos jurídicos. Por ejemplo, en Brasil solo hasta hace muy poco se expidió una ley de protección de datos. Nosotros la tenemos ya desde hace varios años. Y es uno de los temas que ha cobrado mayor trascendencia en los últimos años. La posición de Colombia igualmente es una gran oportunidad porque es una posición geográfica estratégica. Y eso nos permite, digamos, poder ser considerados por los negocios como hubs, tanto para el desarrollo de los mercados para Latinoamérica. El 82% de la población mayor a 15 años usa Internet todos los días, con lo cual cada vez somos una sociedad más digital y eso nos va a permitir desarrollar y hacer que el comercio electrónico crezca. Según el Plan Nacional de Desarrollo del 2018, hay una clara intención de cerrar la brecha digital y esto va a potencializar cada vez más el desarrollo en esta materia. En Colombia el sector B2B es mínimo y casi nulo. Aquí, digamos, vamos a tener grandes oportunidades,
Seguramente a nivel de las empresas también se han dado cuenta sobre la necesidad de hacer una transformación digital y próximamente no, en los próximos años ya se empieza a hablar sobre la adjudicación de las tecnologías 5G y seguramente eso va a promover aspectos también como el B2B. Y solo el 23% de las empresas en Colombia tienen un carrito de ventas propio de comercio electrónico, esos carritos que aparecen en los sitios web para las ventas. Con lo cual existe más de un 70% todavía de empresas que aun cuando tengan sitios web no tienen habilitados canales de comercio electrónico. Vamos a ver algo de las cifras de lo que ha sucedido de cara al COVID de 2019. Y es las transacciones por comercio electrónico en toda la región han crecido de manera significativa, aproximadamente más del 300%. En Colombia fueron mucho más del 100% y en países como México, por ejemplo, más del 500%. Algunos sectores que tradicionalmente el consumidor se comportaba haciendo las ventas, las compras de manera presencial, se volcaron hacia el comercio electrónico. Sectores como por ejemplo el del deportes creció, el del retail, los supermercados creció de manera significativa, así como el de tecnología. Otros que tradicionalmente eran muy activos en comercio electrónico se vieron afectados principalmente por la suspensión y las medidas de confinamiento. Son actividades que se encuentran suspendidas, como el tema del turismo, el tema de los eventos, entre otros. Pero para que exista comercio electrónico, digamos, los expertos y la misma OCDE ha establecido que el desarrollo del comercio electrónico se va a dar en la medida en que exista por parte del consumidor confianza. Y para que haya confianza debe haber tranquilidad. Si el consumidor se siente tranquilo a la hora de ingresar sus datos personales, sus datos financieros y saber que no va a ser objeto de una suplantación, pues eso va a llevar a que cada vez el consumidor sea un consumidor más digital, a que aumenten las transacciones vía comercio electrónico y eso al negocio le va a generar, va a resultar en una generación de valor, porque pues va a tener un canal que le resulta rentable para su negocio. Así pues, para que esa confianza y esa tranquilidad del consumidor se dé, las personas tienen principalmente tres preocupaciones. Una, que sus derechos como consumidor no se le vayan a ver afectados. Dos, que sus derechos en materia de tratamiento de datos personales no se vayan a utilizar para propósitos distintos a los que se utilizan para la transacción en sí. Y tres, sobre todo temas de seguridad o ciberseguridad a la hora de dar cierta información. Entonces, en esos tres temas vamos a centrar nuestra charla, principalmente es protección al consumidor y protección de datos, y vamos a ver que el tema de seguridad también se desprende de estos dos regímenes. Comenzamos primero con los temas relacionados con la protección al consumidor. El comercio electrónico no es ajeno a la protección del consumidor. De hecho, el Estatuto de Protección al Consumidor establece algunos apartes que se refieren expresamente al comercio electrónico. Y es así como también a través del comercio electrónico se pueden realizar relaciones de consumo. La relación de consumo se ha entendido como la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o empresarial que no está ligada intrínsecamente con su actividad económica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la empresa que compra unos computadores para su funcionamiento, difícilmente eso va a ser una relación de consumo. Porque pues para realizar una actividad económica necesariamente uno necesita computadores. Pero por ejemplo, la empresa que compra un sofá para su recepción o para su sala de ventas,
eso eventualmente sí podría considerarse una relación de consumo, que estaría cobijada por las disposiciones del Estatuto de Protección al Consumidor, que es la Ley 1480 de 2011, que regula esas relaciones, y el propósito de esta norma es sobre todo reducir la simetría que existe entre vendedor y comprador. La ley presume en cierta medida que existe una posición de debilidad del consumidor frente al productor o al vendedor, y por eso establece unas disposiciones que lo que buscan es precisamente favorecer y proteger los derechos de los consumidores. Existen algunas tensiones recurrentes tanto en ventas tradicionales como en ventas de comercio electrónico, pero para centrarnos en ventas de comercio electrónico, las más frecuentes son las siguientes: todo lo relacionado a la publicidad engañosa. Y en comercio electrónico esto se incrementa aún más porque la persona no tiene la posibilidad de estar en contacto directo con el bien o servicio que está contratando. Con lo cual, aspectos relacionados con la información que se da del producto, o la imagen del producto, o las características del producto, podrían manipularse en los canales digitales de forma tal que se pueda considerar publicidad engañosa. Las tarifas o precios también suelen ser temas de recurrente tensión entre compradores y vendedores, porque se establece, por ejemplo, un precio, pero a la hora de pagar el consumidor termina pagando unos precios superiores a lo que se anuncia. Reclamos relacionados también con la garantía y con la calidad, al igual que en las ventas presenciales, los incumplimientos de los contratos, la identidad del vendedor y el origen de los bienes en marketplace. Esto suele ser también una de las grandes discusiones, toda vez que no solamente quien vende es el productor del bien o el comercializador de un bien puntual, sino que en los últimos años igualmente se han habilitado las denominadas plataformas, como un Rappi, por ejemplo, el mismo Amazon o Mercado Libre, por ejemplo, en donde se habilitan ahí unos espacios digitales para que terceros vendan directamente a los consumidores. Y simplemente el marketplace es como un espacio, como si pensáramos, por ejemplo, en un centro comercial, en donde el centro comercial no es el que vende es cada uno de los almacenes. Es parecido a lo que sucedería. Pero las normas establecen la necesidad de que haya una identidad del vendedor frente al consumidor para saber a quién se le puede reclamar. Ya veremos más adelante y Laura nos explicará algunas de las discusiones más puntuales que han existido en relación con los marketplaces. El 73% de los negocios son negocios considerados novatos cibernéticos. ¿Qué quiere decir? Es que apenas están incursionando, y lo peor es que digamos, en esa falta de experiencia de llevar a cabo negocios de manera digital, pues las medidas de seguridad y de protección de los derechos de los consumidores puede verse afectado, con lo cual no generan la suficiente confianza. Y vuelvo al tema de la confianza, todavía la gente percibe, o al menos sobre todo hasta antes del COVID, percibía una falta de confianza en las medidas de seguridad que los sitios web podía llegar a darse. Unos temas muy recurrentes en materia de ventas por comercio electrónico es la garantía del derecho del retracto que tiene el consumidor, que lo explicaremos más adelante, así como hacer efectivo la reversión del pago cuando se dan ciertas situaciones en donde, según la ley, debe garantizarse que el consumidor pueda recibir el pago que había transferido al comprador. Esas son algunas situaciones que prevé la ley que también las comentaremos más adelante. Y como les mencionaba, una de las tensiones más recientes y que ha generado mayor discusión, porque la superintendencia ha desarrollado cierta doctrina sobre este punto, es la tensión que existe entre los portales de contacto, como sería eventualmente un Rappi o un Mercado Libre, y las plataformas de e-commerce, que podría ser cualquier sitio web que
que habilita ventas en línea. Entonces, sobre este punto, Laura nos va a explicar qué ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio y en qué estado está la discusión. Bueno, pues antes que nada es importante aclarar que, pues como venía diciendo Jorge, hay unos espacios que simplemente ponen en contacto a los vendedores y a los compradores que abren como el escenario para que se puedan generar esos negocios. Y otros que son las plataformas de comercio electrónico como tal que concretan esos negocios. En este entendido, las plataformas de comercio electrónico se entienden como el vendedor. Entonces, una plataforma de comercio electrónico deberá responder ante el consumidor por todas sus obligaciones como vendedor o expendedor de bienes y servicios, mientras que el portal de contacto simplemente es ese punto que permite la interacción entre compradores y vendedores. Sin embargo, sobre este tema, como adelantaba Jorge previamente, ha habido una discusión bastante importante y la superintendencia ha establecido criterios que no han sido uniformes en el tiempo, especialmente en dos de las plataformas principales que Jorge mencionaba antes que podrían llegarse a pensar como portales de contacto, espacios para contactar vendedores y compradores como son Mercado Libre y Rappi. En el caso de Mercado Libre, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2015 había afirmado que era un portal de contacto y simplemente tenía sus obligaciones de identificar plenamente al vendedor para que el comprador supiera a quién le estaba comprando su bien o servicio. Pero en el año 2016 la Superintendencia cambió su parecer y estableció que Mercado Libre era una plataforma de comercio electrónico. En este sentido, debía cumplir con todas las obligaciones como vendedor él mismo. Entonces, tenía que responder por garantía, los deberes de información, todas las obligaciones que más adelante les vamos a mencionar frente al consumidor. Al igual que Rappi, en el caso de Rappi en 2019, la superintendencia dijo que Rappi era una plataforma de comercio electrónico y debía responder también por todas estas obligaciones. Entonces, el criterio que ha establecido la superintendencia para diferenciar entre una plataforma de comercio electrónico y un portal de contacto es el grado de intervención que tenga el titular de la plataforma en las operaciones que se adelantan. En este caso, pues, cobra comisión por la venta de productos. ¿Perdón? ¿Hay una interferencia? No. Cobrar No, es comisión que por la alguien venta de tiene el productos. micrófono encendido, entonces ver si lo podemos, Creo que por sí. favor, apagar. Ya se Gracias, silenció el micrófono. gracias. Gracias. Entonces, les venía diciendo que los criterios que se han tenido en cuenta para determinar que una plataforma es una plataforma de comercio electrónico es si el titular cobra comisión por la venta de los productos, hace publicidad propia, interviene en los pagos, hace promociones propias, como pasa muchas veces con Rappi y Mercado Libre, y estos fueron los elementos que la superintendencia tuvo en cuenta para determinar que estas dos fungían como plataformas de comercio electrónico y no como portales de contacto. Y para llegar a ser un portal de contacto, tiene que ser simplemente un espacio para encontrar a vendedores y compradores, y mientras menor injerencia tenga el portal dentro de las operaciones que llevan a cabo los vendedores y los compradores que contactan, pues menor probabilidad tiene de llegar a ser considerado como una plataforma de comercio electrónico. Sin embargo, pues es evidente que no es una posición consolidada y pues está sujeta a ser cambiada en el futuro por la autoridad. Entonces, en desarrollo de esto, vamos a explicarles las obligaciones que tienen las plataformas de comercio electrónico frente a los consumidores, atendiendo a que en virtud de esa asimetría de la información que les mencionaba Jorge previamente, que existe entre los productores y expendedores de cara a los consumidores, la norma busca disminuir esas diferencias y lograr como un equilibrio entre la información, el ejercicio de los derechos de los consumidores y les entrega una protección contractual específica. Entonces nosotros hemos agrupado estas obligaciones de productores y expendedores en tres grupos.
La primera es las obligaciones de información, que la obligación de información permea prácticamente todas las otras obligaciones. La obligación de dar productos de calidad y seguridad, y las obligaciones relacionadas con la protección contractual especial que se da a los consumidores. En cuanto a la obligación de información, hay que tener en cuenta que la norma exige que se suministre al consumidor en todo escenario información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa, idónea y en castellano. Y esto quiere decir prácticamente que el consumidor debe tener a su disposición la información suficiente para poder tomar su decisión de consumo de una forma informada. Es decir, que tenga todos los elementos de juicio para poder decidir si consume o no consume determinado bien o servicio. También se disponen normas específicas de protección sobre publicidad engañosa para evitar que la información que se entregue al consumidor a través de la publicidad, que puede contener, la publicidad puede contener o puede no contener información, pero la información que se otorgue al consumidor por medio de la publicidad debe ser cierta. Es decir, como decía Jorge previamente, no puede distorsionar la realidad al consumidor, que le esté pensando que adquiere una cosa y al final le llegue otra. Esto cobra más relevancia en las plataformas de comercio electrónico porque las imágenes, los ángulos desde los que se toman las fotos de los productos, el zoom, todo puede generar una distorsión de esa realidad. Entonces es necesario pues tratar de que las imágenes sean lo más veraces posibles y que toda la información que se suministra cuente con un sustento científico, por ejemplo, en caso de otorgarle beneficios a algún producto. También se debe entregar información suficiente sobre el precio, la disponibilidad del producto, la fecha de entrega, los gastos de entrega y transporte, las modalidades de entrega y las condiciones de renovación automática o permanencia mínima en caso de ser servicios, de ser prestaciones de servicios. En este caso, el precio es necesario que se entregue, que se suministre al consumidor el precio total desde el principio, para que no haya un goteo mientras va avanzando en la transacción y que al final lo que compra termina siendo muchísimo más caro de lo que se le anunció en un principio. También se debe identificar plenamente a la persona que está vendiendo, porque puede haber un nombre o algo que no esté identificado como realmente con la persona jurídica que lo esté vendiendo, entonces toca dar la identificación completa al vendedor, el NIC, los datos de contacto y toca suministrarle al consumidor toda la información para que puedan ejercer sus derechos. Estos derechos los deben poder ejercer por los mismos medios por los que se le llevó a cabo la compra. Entonces, tanto el ejercicio de los derechos, las devoluciones y los reclamos los deben poder hacer por medio de la misma plataforma y de una forma sencilla. Se deben dar también instrucciones completas y las advertencias sobre la seguridad y los modos de uso que tienen los bienes, porque si no se entrega la información completa sobre la forma de usar un producto y el consumidor la usa mal, la responsabilidad recae sobre quien se la vendió. Igualmente es muy importante tener en cuenta la información sobre las promociones y las ofertas, en el sentido de entregar al consumidor la información suficiente de cómo puede acceder a esa promoción o oferta, el tiempo de duración, las unidades disponibles, todas las circunstancias, en general todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le permitan al consumidor entender cómo puede acceder a determinada promoción o oferta. Ahora, las obligaciones de calidad, idoneidad y seguridad. Todos los productores y expendedores son solidariamente responsables por la calidad, la idoneidad y la seguridad de los productos. La calidad del producto es que cumpla con la calidad que se anuncia. La idoneidad es que el producto sirva para lo que se ofrece, que una licuadora sirva como licuadora. Y seguridad es que el producto usado en términos apropiados y de una forma normal no genere riesgos adicionales o riesgos no racionales para el consumidor. Entonces, tanto productores y expendedores están obligados a responder por todos los daños que se puedan llegar a causar por los productos defectuosos y tienen una obligación importante, y es que en caso de
detectar que un producto tiene una falla o tiene un defecto que pueda llegar a generar un daño o afectar a los consumidores, tienen que informar tanto a la superintendencia como a los consumidores. Estos son los famosos recalls o recolección de productos, recolecta de productos que se hacen, por ejemplo, como pasó con un Samsung 7 que explotaba. Me imagino que varios habrán visto la noticia. Ese producto se volvió a recoger porque se dieron cuenta que el producto estaba explotando, que era riesgoso para los consumidores, se informó ante la superintendencia y se recogió el producto del mercado. Igualmente hay que tener presente que hay productos que están sometidos a reglamentos técnicos. Esto es que les imponen unos requisitos de calidad y unas pruebas de calidad específicas para determinados tipos de producto y se debe cumplir con todo lo que establezca el reglamento técnico para poder cumplir con la obligación de calidad de los productos. Ahora vamos con la protección contractual especial que existe para los consumidores. En este caso es muy importante tener en cuenta que el contrato que existe entre el vendedor que ofrece sus productos por medio de un portal de comercio electrónico y el consumidor son los términos y condiciones y el consumidor se adhiere o no. Entonces, como el productor predispone todas las cláusulas del contrato, pues se exige ciertos puntos especiales para proteger a los consumidores. Entonces, dentro de estos contratos, hay unas obligaciones de no incluir cláusulas abusivas en los contratos. Esto es en los términos y condiciones. Las cláusulas abusivas son las que generan una carga desproporcionada en cabeza del consumidor, como la posibilidad de modificar unilateralmente los contratos, que el vendedor pueda asumir que el consumidor acepta ciertas condiciones u obligaciones adicionales. Todo lo que el consumidor acepte tiene que ser expreso y no puede haber presunciones dentro de esto. Y hay varias cláusulas que se consideran como abusivas, pues no vamos a entrar en el detalle, pero es importante tenerlo en cuenta. Igualmente, el vendedor debe cerciorarse que la entrega del bien se haya hecho en la dirección del consumidor y buscar mecanismos de una identificación inequívoca del consumidor, es decir, saber exactamente a quién le está vendiendo. Igualmente, el contrato debe cumplir con un contenido mínimo como identificación del vendedor, dirección, teléfono, bueno, son unos requisitos específicos que debe tener los términos y condiciones que se publican. Dentro de esos términos y condiciones, uno de los elementos que se debe contener es manifestar expresamente la posibilidad que tienen los consumidores de ejercer el derecho de retracto y la reversión del pago, que era lo que expresaba Jorge previamente, que es una de las tensiones más recurrentes hoy en día. El derecho de retracto es un derecho que tiene todo consumidor que adquiere bienes por medio de comercio electrónico o a distancia para retractarse del pago sin necesidad de dar alguna justificación, porque simplemente el producto ya no le gustó o ya no lo quiere, el consumidor puede retractarse. Él tiene 5 días hábiles desde que recibe físicamente el producto para ejercer este derecho. Es una prerrogativa que no requiere, como les digo, no requiere nada adicional, no tiene requisitos y la puede ejercer el consumidor. Cuando quiera, simplemente debe poner a disposición del vendedor el bien y el vendedor tiene 30 días para devolverle su pago. Este derecho se confunde mucho con el derecho a la reversión del pago, pero son temas muy diferentes. La reversión del pago es un derecho que también tienen los consumidores, pero lo pueden ejercer solamente en algunos escenarios, como cuando no le llega el bien que pidió, cuando le llega el producto defectuoso, cuando es objeto de un fraude, puede pedir que le devuelvan su dinero y el vendedor tiene también 30 días para devolverlo. Pero, repito, tiene que ser bajo unas causales específicas y el consumidor no puede pedir la reversión del pago cuando quiera o porque quiso pedir la reversión del pago, a diferencia del derecho de retracto. También los vendedores deben mantener registros de la transacción y mantener a disposición de los consumidores todos estos registros para contabilidad de ellos y para que el consumidor tenga el registro de dichas transacciones. Ahora,
vamos a dar unas recomendaciones específicas sobre cómo proteger a los consumidores efectivamente en el comercio electrónico, teniendo en cuenta estas obligaciones que antes les anunciamos. Entonces es necesario evitar afirmaciones o imágenes engañosas, contener el soporte de todo lo que se afirme, permitir que el consumidor exprese sus experiencias, tanto positivas como negativas, le da mayor confianza a los consumidores para poder tener como testimonios de experiencias de otras personas, y que haya tanto positivos como negativos les da la tranquilidad de que es libre y son reales las expresiones que se están haciendo. También se recomienda tener esquemas para monitorear los pedidos y facilitar al consumidor el monitoreo del pedido que hace para saber en qué lugar está, y para el vendedor poder suministrarle la información al consumidor sobre esto. En este punto es importante tener en cuenta que en esta coyuntura con el COVID han existido retrasos y han existido como dificultades con la entrega a tiempo puntual de los pedidos. Pero la superintendencia lo que ha dicho es, ok, puede haber retrasos, puede haber dificultades, pero usted tiene que mantener al consumidor informado del estado de su pedido. Entonces es necesario informarle que puede que se presenten retrasos. Si se presenta un retraso, la fecha estimada de reprogramación para la entrega, y mantenerlo al tanto de lo que está pasando, porque la autoridad es consciente de que en este momento se está en una coyuntura nunca antes vista, pero también le exige cierta responsabilidad a los que venden por comercio electrónico. También se recomienda que no se oculte la verdadera identidad de los vendedores. Muchas veces, como les decía, aparece un nombre que no tiene nada que ver con quién realmente les está vendiendo, entonces ser muy transparentes con eso, asegurarse de informar el precio y todos los gastos adicionales para evitar este gota a gota que les decíamos antes, asegurar que los tiempos del operador logístico permitan cumplir con los tiempos de entrega, y esto viene de la mano con el tema de monitoreo de pedidos, para poder garantizar al consumidor que se va a entregar dentro de los tiempos que se le anunciaron. Garantizar el ejercicio del derecho de retracto y la reversión del pago, incluirlo en los contratos, y crear mecanismos internos para que no haya trabas y no haya dificultades para el ejercicio de estos derechos, porque es una de las causales principales de sanción de la superintendencia. La inclusión de ayudas visuales que faciliten la comprensión de la información que se entrega a los consumidores es bastante útil para entregar una información suficiente. Por ejemplo, las tablas de tallaje, las instrucciones gráficas y temas visuales que ayuden a que el consumidor comprenda de una forma más fácil la información que se le suministra, y garantizar que se le haga efectiva la garantía. La garantía es la respuesta que debe darse a la calidad, idoneidad y seguridad de los productos. Por lo general es de 1 año para productos nuevos, pero puede pactarse diferente por parte del proveedor, tiene que ser expresamente, y hay productos que tienen una garantía específica, garantía legal, que deben cumplir, como los carros y algunos electrodomésticos. Muy bien. Adicionalmente, hay otras recomendaciones en materia de protección al consumidor que vale la pena tener en cuenta, observando, digamos, también todo ese grupo de obligaciones que Laura mencionó anteriormente. Por ejemplo, antes del pago, suministrar al consumidor el resumen de la transacción para confirmación. Eso es muy importante hacerlo. Crear mecanismos para anunciar campañas de seguridad, y aquí, digamos, una de las ventajas del comercio electrónico es que permite, al recaudar ciertos datos, permite poder identificar y tener mayor contacto con el consumidor. Las empresas hoy en día en materia de campañas de seguridad se ven muchas veces en la imposibilidad de contactar a sus consumidores para anunciar que están adelantando una campaña de seguridad, porque el producto puede generar riesgos a la salud, a la integridad de las personas. Y en esa imposibilidad de contactarlos, digamos, también se ve la efectividad de esas campañas de seguridad
Aquí con el comercio electrónico, digamos, como todo queda registrado digitalmente, a la empresa, si vende un determinado bien que es objeto de esas campañas, le quedaría mucho más fácil y eso es una de las ventajas que vemos. El alcance de las garantías suplementarias y garantías de satisfacción. Laura había mencionado sobre hacer efectiva la garantía legal, que esa por ley sí o sí debe otorgarse y dependerá de la naturaleza del bien. Pero adicionalmente el vendedor o expendedor podría comercializar otro tipo de garantías que pueden ir más allá de la legal. Un ejemplo, cuando uno va y compra un computador, muchas veces le ofrecen que por pagar un poco más, uno tiene derecho a una garantía suplementaria que se extiende un poco más allá de la garantía legal. Entonces, cuando ese es el caso, es importante dar una información clara sobre el alcance de dichas garantías. Establecer mecanismos de solución de controversias, pero no solo de solución de controversias, sino igualmente canales de comunicación. En las semanas pasadas, una de las grandes quejas frente a la Superintendencia de Industria y Comercio fue que los consumidores se sentían afectados porque en ciertos almacenes de cadena, cuando llamaban a pedir información sobre el estado actual de su pedido, compré un televisor, ¿cuándo me lo van a despachar? Resulta que no los atendían. No voy a entrar a mencionar frente a qué hay canales de cadena, almacenes de cadena, pero estos almacenes sí se enfrentaron, digamos, a un gran descontento e inconformidad por parte del consumidor porque no establecían mecanismos de comunicación que le permitieran saber qué pasó con la compra que hizo y que no le han hecho la entrega o que, por ejemplo, si solicitó la reversión del pago, no se lo han hecho. Establecer mecanismos de comunicación es muy importante para esos efectos. De igual manera, hay que establecer especial protección para niños, niñas y adolescentes. Esto no solo lo establece el Estatuto de Protección del Consumidor, sino también el Código de la Infancia y la Adolescencia. Cuando se trata de bienes dirigidos a menores, es importante saber que los menores tienen un estatus especial de protección y a esto las empresas no deberían ser ajenas. Implementar mecanismos de identificación del consumidor también es muy importante. Y esto no solo tiene que ver con el tema de protección al consumidor, pero igualmente con el tema de protección de datos digamos, para establecer controles adicionales para evitar la suplantación de identidades. Muchas veces lo que sucede es que pues, se pueden realizar ventas en línea y resulta que el que dijo que estaba haciendo la compra no es la persona, se suplantó la identidad del consumidor y vienen los reclamos frente a las empresas. Por eso para las empresas sí es muy importante saber que con quien están contratando es con la persona que dice ser. Y finalmente, como les mencionaba, implementar y anunciar medidas de ciberseguridad es clave para generar la confianza y la tranquilidad. En relación con este tema sobre la seguridad, siempre para las empresas va a haber un dilema entre balancear entre dos aspectos. Uno, que el sitio web sea, digamos, sea fácil de usar para los consumidores. Y dos, que los controles de seguridad no sean tan severos que prácticamente se vuelve muy engorroso para el consumidor acceder al sitio web y usarlo. Entonces, sí es importante establecer ese balance, que las medidas de seguridad sean idóneas, pero que no sean de un extremo que, por ejemplo, terminan bloqueando al consumidor a la hora de acceder. Algunos consejos prácticos en materia de seguridad que vale la pena mencionar y que esta charla, digamos, la hemos dictado en el pasado con el doctor Byron Prieto, que es un experto en temas de seguridad. Y dentro de los consejos que él identificaba estaban los siguientes. Uno, atención a los enlaces maliciosos. Es una práctica reciente que cada vez se incrementa más
se establecen algunos enlaces en los sitios web que dan a pensar que ese link tiene algo que ver con el sitio web y resulta que no. Y de ahí se empiezan a cometer una serie de conductas, en muchos casos criminales como extorsivas, etcétera, que afecta, digamos, la confianza y la seguridad del sitio web de comercio electrónico en cuestión. Igualmente la suplantación de sitio web, así como la suplantación de usuarios que hemos mencionado. En todo el manejo de herramientas digitales es muy importante contar con contraseñas robustas. Cada vez los hackers y los criminales digitales están más activos. La implementación de medidas de cifrado también es muy recomendada, así como informar a las autoridades cuando se presentan anomalías. Y esto, digamos, nos lleva a que cuando el tema compromete la seguridad, muy posiblemente también compromete los datos personales de los consumidores que han sido suministrados al sitio web para efectos de hacer las ventas. Y por eso este es uno de los temas centrales. Colombia tiene ley ya hace unos años en materia de datos personales y en una primera ola las empresas se centraron sobre todo como en el cumplimiento formal de las obligaciones. Recordemos que, y seguramente muchas de sus empresas, hace unos años se centró primero en la necesidad de recaudar la autorización de los distintos titulares de la información para poderlos contener en sus bases de datos. Adicionalmente, se vieron en la necesidad de diseñar una política de tratamiento de datos para darle a conocer a los titulares la manera como la empresa trata los datos y para qué propósitos y para qué finalidades. Pero eso, digamos, son algunas de las obligaciones formales. Hoy, digamos, y de cara a este COVID, hemos visto varios pronunciamientos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, no solo porque, recordemos, recientemente la discusión que generó la propuesta de la alcaldesa de Bogotá de habilitar una plataforma para que las personas registraran toda la información sobre sus desplazamientos y a dónde se dirigían y a qué horas, y todo eso generó una gran intranquilidad. Por ejemplo, la superintendencia ha estado vigilante en eso, pero igualmente con las empresas. Con las empresas de comercio electrónico como las plataformas, con Rappi, también con las plataformas como esta, Zoom, que para tener videoconferencias han sido objeto de investigaciones. Y pues en materia de comercio electrónico, sabiendo que para la materialización de la operación se requieren datos personales, pues con mayor razón es muy importante tener un sistema apropiado al interior de la empresa que garantice el efectivo cumplimiento de las normas. Veamos algunas cosas. La OCDE ha establecido algunas recomendaciones y dice que las empresas deberían proteger los datos personales del consumidor, asegurándose de que sus prácticas relacionadas con la recopilación y el uso de los datos sean legales, transparentes y justos, y que permitan la participación y elección del consumidor y tomen las precauciones de seguridad razonables. Asimismo, ha establecido que las empresas deberían gestionar el riesgo relacionado con la seguridad digital e implementar medidas de seguridad para reducir o mitigar los efectos adversos relacionados con la participación del consumidor en comercio electrónico. Sobre este punto vale la pena también recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio el año pasado emitió unas guías, además de la ley estableció unas guías para las empresas en donde establece ciertas pautas que las empresas deberían tener en consideración cuando realizan actividades de comercio electrónico, que vamos a pasar a mencionarles más adelante. En materia de protección de datos existen unos principios que deben observar todo tratamiento de datos. Ustedes como empresas que tienen bases de datos, no solo de clientes, sino de empleados, de proveedores, de consumidores, todos esos tratamientos
de datos deben responder a estos principios. Primero, a la legalidad, es decir, que esa base de datos no tiene unos propósitos ilegales. Segundo, la finalidad, y la finalidad es que al titular yo le debo informar cuál es la finalidad o propósito del tratamiento de datos, yo para qué le estoy recaudando esta información y para qué efectos la voy a utilizar. La libertad, porque el titular no está obligado a suministrar esa información salvo en muy contadas excepciones. Así que el titular debe tener el derecho de decidir voluntariamente si concede o no la autorización y si entrega o no la información. La veracidad o la calidad, las bases de datos deben estar actualizadas y deben contener información veraz. Por eso, uno de los grandes derechos de los titulares de la información es que ante solicitudes de rectificación o de actualización, las empresas tienen una carga de entrar a actualizar esa base de datos de manera inmediata, porque de lo contrario estarían desconociendo uno de los derechos del titular. La transparencia, el acceso a la circulación restringida, es decir, no todas las personas pueden tener acceso a esa información y por eso deben establecerse medidas de seguridad que la proteja, bien sea porque es información de carácter confidencial o bien sea porque se trata de información que no debe estar disponible a terceros. Y la confidencialidad que ya mencioné. En materia de tratamiento de datos, voy a recordarles, hay 3 partes importantes en el tratamiento de datos. Uno es el responsable del tratamiento. Supongamos cualquiera de las empresas que ustedes representan, que tienen datos de sus empleados, tienen datos de sus clientes o de sus consumidores. Esos son los responsables del tratamiento, que son, en últimas, los dueños de una base de datos puntual. Están también los encargados del tratamiento, que son terceros, a los cuales yo acudo y les transfiero información para que le hagan algún tratamiento de datos personales, pero esos terceros que se llaman encargados del tratamiento no son los dueños de la base de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy una empresa y contrato una agencia de publicidad para enviar cierta comunicación de mercadeo a mi base de datos y para eso le tengo que entregar la base de datos a ese tercero que es el que va a diseñar las comunicaciones y las va a dirigir a cada uno de los contactos desde la base de datos. Eso se llama un encargado y ese también tiene ciertas responsabilidades de cara no solo a la normatividad, sino al titular. Y tercero es el titular de los datos personales, que somos todos nosotros, a quien que de alguna manera u otra hemos entregado nuestra información a responsables para distintos propósitos, para el pago de la nómina, a nuestro empleador para el pago de la nómina, al hospital para algún tema de salud, a un almacén al cual compramos con cierta frecuencia para que me informen sobre nuevos lanzamientos o promociones, a las redes sociales como Facebook o Instagram donde estoy presente, etc. Eso somos todos nosotros. Y existen algunas obligaciones que Laura va a pasar a explicarnos. Este es como un listado de obligaciones que toda empresa que hace tratamiento de datos debe tener en cuenta. Y yo, antes de que Laura empiece, quiero hacer especial énfasis en la segunda ola de lo que la superintendencia va a empezar a ponerle atención, que no se trata solo de la autorización y de la política de tratamientos que Laura va a mencionar, sino de la adopción de una cultura al interior de la organización que demuestre que son respetuosas de las normas de protección de datos personales, y Laura para ello va a profundizar en ese tema. Sí, pues al igual que en materia de protección al consumidor, en materia de protección de datos personales,
también se imponen a los responsables de los datos ciertas obligaciones para garantizar a los titulares que sus datos van a ser tratados de determinada forma y pues para materializar de cierta manera los principios que anunciaba previamente Jorge. Como él decía también, pues hay muchas obligaciones que son formales y que evidentemente hay que cumplir, pero sí toca ir un poco más allá, especialmente con la tercera obligación que ya les voy a comentar. Primero, pues es necesario obtener y conservar prueba de la autorización que entreguen los titulares. La autorización debe tener una calidad y es que sea una autorización informada, es decir, que el consumidor al titular o al titular de los datos, y en este caso a los consumidores, se les entregue la información suficiente relacionada con la forma de que se le va a dar a su tratamiento, la finalidad, si son datos sensibles, tienen unos requisitos específicos. Todos los datos sensibles son aquellos que pueden generar cierta discriminación en las personas. Entonces, los titulares deben conocer para qué va a ser usada su información, cómo se va a garantizar la seguridad, etcétera, y se le debe entregar esa información antes de que le entregue sus datos y de que otorgue la autorización. La autorización se debe conservar, se puede obtener por diferentes medios, vía telefónica, se puede obtener firmando un papel, se puede obtener incluso por medio de los checkbox que se tienen por comercio electrónico. Y esta autorización debe conservarse a futuro. Entonces, específicamente para el caso de los checkbox que se entregan autorizaciones en los portales, en las plataformas de comercio electrónico, es necesario tener presente que él tiene que decir, el consumidor, el titular de los datos, tiene que decir, yo autorizo el tratamiento de mis datos, pero se le debe poner a disposición la información relacionada con cómo va a ser su tratamiento, etcétera, y esto se hace mediante la política de privacidad y el aviso de privacidad, que son dos obligaciones adicionales que ya vamos a decir a continuación. Y esto se debe conservar. La autoridad ha dicho que estas autorizaciones se deben conservar mediante ficheros o mecanismos técnicos que permitan conservar y comprobar posteriormente que el consumidor o el titular de los datos dio su información, dio la autorización antes de entregar sus datos, se le suministró toda la información y en qué momento, en qué día, fecha, hora se entregó dicha autorización. Tener a disposición del titular una política de privacidad y un aviso. La política de privacidad es importante tener presente que es la política que se entrega hacia los consumidores, hacia los titulares de los datos, y no una política interna, que son dos cosas diferentes. En la política de privacidad se debe contener toda la información acerca del tratamiento que se va a dar a los datos, los derechos que tienen los titulares de los datos personales, la forma de ejercerlos, los mecanismos que tienen para ejercerlos, etc. Y el aviso de privacidad es un resumen, por así decirlo, de la política de privacidad y se puede poner a disposición de los titulares en los casos en que sea necesario y no se pueda poner fácilmente a disposición de ellos la política. Ahora viene la obligación de dar cumplimiento al principio de responsabilidad demostrada o accountability, que es lo que decía Jorge, de generar al interior de las compañías una conciencia acerca de la protección de datos, que materialmente se cumpla con todas las obligaciones y materialmente se protejan los datos personales que se manejan al interior de las compañías. Este principio pues, se llama principio de responsabilidad demostrada o accountability. Realmente no es solo un principio, sino es una obligación consagrada por la norma y cada vez se están generando mayores exigencias. Sobre esto es que la superintendencia ha emitido varias guías, especialmente sobre el tratamiento de datos en el comercio electrónico, y ha establecido ciertos parámetros que se consideran buenas prácticas porque no es una norma como tal al interior de las compañías para cumplir con esta obligación. Y es tener al interior de la compañía una estructura organizacional en la que todos estén enterados de la protección de datos, que se cree una cultura como tal de privacidad de los datos, que todos sepan cómo se deben conservar, que las autorizaciones se deben conservar y generar como esta misma conciencia
tanto al interior de la compañía como con los terceros que traten los datos en nombre o por cuenta de la compañía. También se deben cumplir con las obligaciones para la transmisión y transferencia de datos personales. Como decía Jorge al explicar los sujetos, es muy importante que cuando se entregan los datos a terceros se firmen contratos o se incluyan cláusulas que regeneren la responsabilidad de ellos para responder por los datos personales. Porque se ha encontrado y en las revisiones que nosotros hemos hecho, hemos encontrado mucho que, por ejemplo, con las agencias de publicidad, no se tiene normalmente esa supervisión y esa responsabilidad conjunta sobre los datos, y es muy importante tenerla porque no sirve de nada tener al interior de una empresa toda una estructura encaminada a cumplir con las normas de protección de datos y eventualmente al entregar los datos a un tercero para una campaña, pues que se pueda echar por la borda todo el esfuerzo que se ha encaminado para cumplir con estas normas. Se debe garantizar a los titulares que ejerzan todos sus derechos. Los titulares tienen derecho a conocer la información que tienen los responsables, pues los datos que tienen los responsables, a conocer qué tratamiento se le ha dado a esos datos, a revocar su autorización y decir ya no quiero que trate más mis datos, y se debe garantizar siempre el ejercicio de esos derechos. Es importante que también al interior de la compañía se creen los mecanismos para responder efectivamente en tiempos adecuados al ejercicio de los derechos de los titulares. También hay otra obligación formal que es llevar a cabo el registro y la actualización de las bases de datos en el Registro Nacional de Base de Datos que administra la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta es una obligación formal de registrar las bases de datos, las políticas y todos los temas formales en materia de protección de datos, y se debe actualizar una vez al año. Usualmente se actualiza antes del 30 de marzo. Este año por el COVID dieron una prórroga hasta el 3 de julio, así que todavía hay un día para quienes no hayan actualizado la base de datos. Y hay unas obligaciones de seguridad que pues viene relacionado con lo que venimos hablando, y específicamente es reportar esos incidentes de seguridad ante la autoridad en caso de que se presenten, que los incidentes pueden generar pues diferentes efectos y afectar como la protección de esos datos personales. Muy bien. Sí, y en materia de gestión de incidentes, que cada vez son más comunes, es muy importante para las empresas poder identificar 3 riesgos distintos, porque el incidente de seguridad puede afectar, por un lado, la confidencialidad de la información. Se puede tratar de información que era sujeta a reserva confidencial, como por ejemplo son los datos de salud. O los datos de origen, los datos sensibles como creencias religiosas o temas de ideología. Pueden haber riesgos que puedan estar asociados a la integridad de la información, es decir, información que se puede llegar a perder total o parcialmente, así como riesgos asociados a la posibilidad de disponer de esa información. Con lo cual, al momento de un incidente es muy importante que la empresa entre a determinar de qué riesgo se trata, también para saber cómo actuar. No obstante, la ley establece las obligaciones de reportarle a la Superintendencia de Industria y Comercio ante la existencia de un incidente, y para eso es muy importante que al interior de la empresa esos reportes se puedan hacer después de haber determinado cuál fue el alcance del incidente, de una manera muy ágil, porque la ley establece un término para ello. Pero no solo eso, sino también que al interior de la empresa se sepa, porque cuando yo voy y le reporto a la superintendencia un incidente, también le estoy abriendo o dando la oportunidad para que venga a mi empresa y me examine cómo yo estoy haciendo los distintos procesos en materia de protección de datos. Con lo cual, que por el reporte de un incidente no se vaya a abrir un frente de sanción por otra razón,
toda vez que no se cuenta con los procesos adecuados al interior. Para ello es muy importante, igualmente, las empresas deberían tener un responsable de datos personales al interior de la misma, pero también tiene su personal que maneja la seguridad de los sistemas, la gente de sistemas o de IT, con los cuales hay que trabajar de manera conjunta ante la presencia no solo de incidentes, sino también para establecer los procedimientos que garanticen una adecuada gobernanza de datos personales. Algunas recomendaciones puntuales que pues además de ser recomendaciones también son obligaciones que establece la ley, algunas de las cuales ya mencionó Laura, pero en materia de comercio electrónico, al yo recaudar información necesito la autorización del consumidor, para lo cual hay que habilitar o un checkbox o un sistema que me permita a mí guardar evidencia de que la persona me dio la autorización para tener su información. Hay que implementar un programa integral de protección de datos y aquí yo quiero quiero puntualizar una gran diferencia. Una cosa es el programa y otra cosa es la política de privacidad o la política de tratamiento de datos. Con la política de tratamiento de datos yo tan solo le estoy informando al titular cómo voy a tratar sus datos y para qué propósitos y de qué manera me puede contactar para ejercer sus derechos. Mientras que el programa integral de protección de datos es esa hoja de ruta al interior de la empresa para que las personas al interior de la empresa sepan qué hacer ante distintas situaciones. Por ejemplo, sepan qué hacer para llevar a cabo un incidente de manera adecuada o que sepan qué hacer para, si yo voy a hacer un nuevo lanzamiento o voy a hacer una encuesta de satisfacción con el cliente, que yo pueda medir de qué manera puedo llegar a afectar la privacidad de las personas, si los contacto de manera directa. Entonces, establecer ciertos controles previos a la implementación de esas iniciativas. Entonces, ese programa integral de protección de datos, que déjeme ser completamente honesto, la mayoría de empresas no los tiene o los tiene de una manera muy escueta, es de las obligaciones más importantes hoy por hoy y que deberían las empresas centrarse a trabajar, porque yo creo que las próximas olas de vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio se va a centrar sobre todo en esos aspectos. Tercero, tener una cultura de privacidad en todos los niveles de la compañía y para ello también es muy importante lo que les mencionaba anteriormente del programa integral de protección de datos. En la medida en que exista un programa que se divulgue a lo largo y ancho de la organización, esa organización va a ganar en cultura de privacidad de todos los datos y eso le va a permitir demostrar ser una empresa que hace una correcta gobernanza en materia de datos personales. Las auditorías internas o externas sobre la materia es una recomendación que nosotros hacemos. Es de esos temas, sobre todo si están incursionando en temas de comercio electrónico, que tienen que estar revisando con cierta frecuencia, con miras a garantizar que los procesos están a prueba de todo y que pues en últimas, si uno va a hacer una apuesta grande en materia de comercio electrónico, hay que concientizarse que el tema de los datos es central para generar la confianza. Acuérdense de ese triángulo que mencionaba yo al principio. La confianza o tranquilidad, mayores transacciones y generación de valor. Y para eso es importante estar revisando sus procesos con cierta frecuencia. Una práctica muy recomendada en general y que ya hoy también recomienda mucho la Superintendencia de Industria y Comercio son los denominados PIAs o los Privacy Impact Assessment, que básicamente consisten en realizar ciertas evaluaciones de cuál puede ser el impacto en materia de privacidad a mis contactos de la base de datos cuando yo voy a implementar una iniciativa puntual. Por ejemplo, si yo voy a hacer la encuesta que les decía, o si yo voy a lanzar una nueva promoción, o si yo voy a hacer unas comunicaciones de marketing directo a mi base de datos, es importante que previo a eso
haya cierta revisión o evaluación por parte de la empresa para saber de qué manera se está afectando la privacidad de las personas. Garantizar el opt-out en materia de comercio electrónico es importante, que le permita al consumidor, digamos, salirse de la base de datos o solicitar que le dejen de llegar ciertas comunicaciones que no le interesen. La captura únicamente de datos necesarios debe ser, perdón, me expresé mal. La captura de los datos debe responder única y exclusivamente a la finalidad que se le informó al titular. Muchas veces dice, yo voy a recaudar esta información para estos propósitos y resulta que era para esos propósitos y para otros no mencionados. Con lo cual, ahí se estaría violando la ley. Es muy importante contarle al titular al momento de recaudar la información para qué propósitos es que se está recaudando la información. Si yo voy a hacer comercio electrónico transfronterizo a otros países, pues debería igualmente cerciorarme de cumplir con las normas de esos otros países a donde están mis consumidores. Y la responsabilidad de terceros que accedan a datos, explicábamos ahora la figura del encargado, uno no saca nada teniendo unas medidas muy buenas en materia de protección de datos al interior de la empresa, si con los terceros que yo trabajo manejan esos datos de una manera que no responde a la realidad o a las exigencias de ley. Porque la violación que haga el tercero igualmente me puede llegar a comprometer de cara al titular de la información. Por eso, muchas veces se recomienda también revisarle a ese tercero con el que yo estoy contratando sus procesos internos o su política o la manera como hacen las cosas para estar tranquilos. Simplemente para darles un dato, de la gran mayoría de incidentes en los cuales nos ha tocado apoyar a algunos de nuestros clientes, esos incidentes se generan sobre todo por faltas de esos terceros encargados. Ni siquiera es por la empresa, sino es por el tercero que cometió alguna negligencia o que sus procesos fallaron de algún modo. Laura nos va a mencionar otras de las recomendaciones en materia de protección de datos que vale la pena tener presente. Sí, pues rápidamente, debe responderse a consultas y reclamaciones en tiempo, como se había dicho previamente, el ejercicio de los derechos de los titulares se responda rápidamente, crear herramientas de anonimización de los datos cuando ello sea posible, es decir, en casos de desarrollar, por ejemplo, estudios de mercado y temas que no requieran necesariamente identificar a una persona específica, se pueden anonimizar los datos y eso reduce los riesgos. Ya, listo. Eso reduce los riesgos de pérdida de información y sobre los datos personales. Se debe contactar a los consumidores en días y horas que no afecten su tranquilidad. Esto es una recomendación que ha dado muchas veces la superintendencia. Y pues sí, es cierto que no hay nada más harto que a uno le llamen a vender un producto un domingo a las 6 de la mañana o que le llegue un mensaje y empiece a vibrar el celular a las 3 de la mañana cuando uno está descansando. Entonces buscar que el contacto a los consumidores sea en días y horas que no les afecten esa tranquilidad, crear mecanismos para la trazabilidad del tratamiento y saber qué tratamiento se le da a cada tipo de datos y qué se ha hecho con los datos, así como cuando se pasan los datos a terceros, como mencionábamos previamente. Establecer los protocolos para atender los incidentes de seguridad, como mencionaba Jorge previamente. Construir al interior de la compañía una capacidad suficiente para restaurar la disponibilidad de la información en casos de incidentes. Esto debe ir de la mano también con la disponibilidad de la información y con la confidencialidad de la información en general, no solamente de datos personales, pero tener puntos específicos para restaurar estos temas con datos personales y evaluar y valorar periódicamente el programa de gestión de datos y que el mismo se haya cumplido. Entonces, crear formas de semestral, anualmente, depende de cada compañía, de su dimensión y de los datos que manejen, crear una forma de verificar que ese cumplimiento del programa de gestión se esté dando y que cada vez se vaya incrementando como el nivel de cumplimiento
en materia de protección de datos personales. Y finalmente, vale la pena unas conclusiones ya para cerrar nuestra charla sobre esta materia. Primero, Colombia ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del e-commerce. Y creo que con todo esto del COVID-19, las empresas cobraron conciencia sobre la necesidad de poder estar conectados con sus consumidores en la distancia. Segundo, el marco regulatorio de Colombia es exigente, pero responde a la necesidad de crear un ambiente seguro y confiable para el consumidor. Aquí el desafío es sobre todo cómo las empresas diseñan mecanismos que le permitan generar a ese consumidor esa confianza y cómo se lo transmite. Debe existir un balance por parte de las autoridades entre la efectividad de los derechos de los consumidores y la viabilidad de las operaciones de e-commerce, y esas son algunas de las discusiones que mencionamos que se tienen con la Superintendencia de Industria y Comercio. Digamos que las normas son exigentes, pero muchas veces la interpretación de la autoridad va mucho más allá de lo que establecen las normas, lo cual afecta el desarrollo de la economía digital para las empresas. Se le imponen a veces unas cargas muy elevadas a las empresas, lo cual en últimas termina traduciéndose en inseguridad jurídica para el desarrollo de sus actividades. Y conservar evidencia digital. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber más, el consumidor cada vez va a ser un consumidor más exigente, va a ser un consumidor que conoce más sus derechos, tiene una autoridad como la Superintendencia de Industria y Comercio que está dispuesta a actuar contra las empresas por los distintos temas, y eso lo hemos visto en este marco del COVID, donde la Superintendencia ha actuado por temas de precios excesivos, por temas de no atender las solicitudes de los consumidores, por temas de protección de datos, en fin, por 1000 temas. Y por eso es muy importante que ante ese aumento en las reclamaciones por parte de los consumidores, las empresas estén mejores preparadas para atender todos los requerimientos que la autoridad tenga. Les agradecemos mucho por su atención y no sé si haya alguna pregunta que podamos absolver en estos minuticos. Sí, Jorge, creo que acaban de mandar 2 preguntas que les llegaron por correo. Una dice... Laura, disculpas, creo que son 3, son varias. Okay. Me parece que son 3 preguntas. Ah, ok, sí. ¿Me las pueden leer? La primera es, ¿qué tan legal es que cuando la venta no se puede hacer por cualquier motivo, el artículo no disponible, defectuoso, tarde en la entrega, etcétera, el establecimiento se quede con el dinero para futuras compras, alegando que el proceso de devolución es muy lento? ¿Cómo? ¿Me lo repites, por favor? ¿Qué tan legal es que cuando la venta no se puede hacer porque el artículo no está disponible, producto defectuoso, cualquier motivo, el establecimiento diga que no devuelve el dinero, sino que se queda con un bono para futuras compras? No, pues yo lo que digo es eso sería ilegal, y eso en mi opinión sería abusivo por parte de la empresa. Si la venta no se pudo dar, o si mejor, la venta sí se dio, pero la entrega del bien no se dio, a lo que procede es la reversión del pago, ¿sí? Punto número 1. Punto número 2, el establecimiento no puede obligar al consumidor a no devolver la plata, sino a decirle, ya la venta quedó hecha, yo le doy un bono para que lo redima en X tiempo. El consumidor podría aceptar eso si le interesa, pero el establecimiento no debería forzarlo a que esa sea la salida. Sí, y teniendo en cuenta eso, pues claro, el establecimiento tiene la obligación de devolver el dinero si el consumidor lo pide. No puede ser una devolución inmediata y hay que tener ahí un equilibrio. El consumidor puede reclamar que le devuelvan su dinero, pero la devolución del dinero tarda un tiempo porque pues son unos procedimientos con los bancos, con las plataformas, con las pasarelas de pago. Entonces no puede ser una devolución inmediata como muchas veces se pretende porque es físicamente imposible. Y
el vendedor no puede obligar al consumidor a que reciba esos bonos, pero si el consumidor lo acepta y quiere tener un bono futuro, no habría problema. Entonces, si se acepta, no se entiende, o sea, no se puede obligar al consumidor para recibir esos bonos. O se le tiene que dar como una alternativa y el consumidor deberá Exacto, escoger si sí lo acepta o no. exacto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se involucra la obligatoriedad de revisar antecedentes del cliente Sarlaft en el entorno de e-commerce? Una venta que se demore se pierde. Entiendo que esto sería más para B2B, pero Sí, eso definitivamente para B2B yo sí tengo que establecer mecanismos de know your customer o conozca a su cliente y saber con quién estoy contratando. En ventas de B2C yo veo difícil que se implemente eso porque primero, no veo que las leyes, las normas actuales lo hagan extensivo a los consumidores. Eh, Salvo, estoy pensando, digamos, en borrador, algunos tipos, dependiendo también de cómo de la naturaleza de los bienes. Vemos que la, con la pandemia, por ejemplo, las vitrinas de carros les ha tocado adaptarse y establecer mecanismos de B2C, ¿no? Digamos, dependiendo de la naturaleza del bien, eventualmente las empresas deberían tener mayor o menor cuidado en esta materia. sí, de acuerdo. La siguiente pregunta es, para efectos tributarios, medios magnéticos, ¿es absolutamente necesario que el consumidor deba entregar la información mínima para llevar a cabo las compras? Si entiendo bien, creo que la pregunta va encaminada en que para los registros de las transacciones el consumidor deberá entregar una información mínima en comercio electrónico. Yo pues tengo que ser honesta, tributarista no soy y la charla, digamos, se centra sobre todo en temas de protección al consumidor y protección de datos. Con mucho gusto puedo tomar nota de la pregunta, pero ¿me la repites de nuevo, Laura? Dice, para efectos tributarios, medios magnéticos, ¿es absolutamente necesario que el consumidor deba entregar información mínima? No, por supuesto que para para la ejecución de una transacción vía comercio electrónico hay la necesidad de recaudar una información y el consumidor debería autorizar hacerlo. Lo que no puede llegar a suceder es que el consumidor diga, no, no autorizo porque la ley de protección de datos me permite voluntariamente dar la información y resulta entonces que además exija que la transacción de comercio electrónico se ejecute. Esas dos cosas no se pueden dar. Lo que sí no debe ocurrir es que para la transacción la empresa de pronto solicite información que no se requiere para estos propósitos, ¿sí? Por ejemplo, para comprar un televisor yo no debería recaudar información sobre cuál es la nacionalidad de la persona o cuál es la raza o qué convicciones políticas tiene o qué hábitos de compra tiene, ¿no? Yo de pronto solo necesito una información puntual que es identificación, dirección, datos de contacto, email y punto, ¿sí? Y claro, y sin perjuicio de que se puedan recolectar los demás datos bajo la autorización que pueda otorgar el titular. Pero sí es cierto que y ahí está la última conclusión, conservar la evidencia digital. Sí se necesita que quede la evidencia de toda la información que respaldó una transacción determinada, ¿sí? Entonces, yo le vendí a fulano de tal en esta fecha estos productos por este precio, los entregué y los despaché en tal momento y me los recibió fulano de tal. ¿Sí? Esa información de pronto sí es importante que la empresa la conserve, no solo para efectos tributarios, sino para cualquier situación que se pueda generar
derivada de alguna reclamación. Sí, porque además son los soportes de las transacciones que lleva a cabo, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué hacer si no se puede identificar al tercero que compra o si el tercero colocó mal la información? ¿Qué implicaciones legales existen y qué podría hacerse para mitigar estas situaciones? Sí, de hecho existe un caso que fue fallado como tema de protección de datos más que como protección al consumidor, que es un caso de Rappi en donde se le sancionó por no establecer mecanismos de identidad del usuario de la plataforma, ¿sí? Y la superintendencia le reprochó eso, le dijo, no basta con que no basta con que la persona baje la aplicación y la instale en su teléfono, sino que cada vez que la utiliza debería la plataforma tomar medidas para saber que quien le está haciendo las transacciones es la persona que es. Entonces, este, digamos, es un ejemplo de la necesidad de establecer mecanismos de identificación y cada vez los vemos más en los distintos sitios web. No hacer eso podría, digamos, facilitar situaciones como la suplantación de identidades y eso podría a su vez ser el resultado de comprometer la responsabilidad del sitio web por no tener las medidas idóneas, ¿sí? Porque entonces va a recibir cada vez más reclamaciones por temas de seguridad, eso va a llegar a las autoridades se van a poner a hacer un escrutinio de las medidas que tienen implementadas y su responsabilidad en última se podría ver comprometida. Sí, creo que ya no hay más preguntas. La única que había creo que ya se resolvió, que estaba relacionada con la información que deben entregar los visitantes y si es totalmente necesario que se entregue ese tipo de información. Sí, así es. De todas formas, invitamos a los participantes que nos puedan pasar o compartir sus consultas al correo pues, que hemos enviado del evento y pues con gusto yo se las puedo compartir a ustedes también si hay que profundizar en algún tema. No sé si quieren agregar algo más, No, Laura y Jorge. no, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación al AmCham. Para nosotros es un placer haber compartido con los empresarios de Barranquilla estos temas. Estamos a su disposición para lo que necesiten. Les recuerdo que nuestra firma tiene oficinas igualmente en Barranquilla. Así que cualquier inquietud, por favor, contactar directamente a Laura o a mi persona. Bueno, muchísimas gracias. También quiero como aprovechar y dar las gracias que nos acompañaron hoy AmCham Cartagena, su directora y empresarios también de la ciudad de Cartagena. Bueno, Estuvieron pues participando. también mi mensaje se hace extensivo a AmCham Cartagena y a los empresarios de Cartagena y de la costa en general. Bueno, Jorge y Laura, muchísimas gracias por todo. Muy Estaremos bien. compartiendo la grabación también a los participantes. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Igual, gracias.